La embarcación que navegó las aguas rojas. Y llegó la mañana. El sol resplandecía por aquel misterioso horizonte que cada navegante quería descubrir. Las nubes observaban curiosas nuestro destino incierto. ¿Dónde estaríamos yendo? Nuestra embarcación parecía seguir el mismo rumbo de aquellas almas que no encuentran la paz en la tierra y terminan agonizando ante una cruda vida que los va devorando lentamente y donde los transeúntes solo los miran desangrar. ¿Cuánto tiempo habría pasado desde que aquellos imponentes muros nos hicieron cambiar el recorrido? Oh Señor, qué cruda vida nos has traído y qué tan maravillosa a la vez. El océano de color claro podía incluso verse algunos peces disfrutar de un nuevo amanecer, que claramente no era el caso de esta tripulación, que intentaría con las últimas fuerzas pescar entre el cardumen algún bocado futuro que nos otorgue al menos otro día. Canal de YouTube Nos Confunden. Los demás se despertaban como borrachos luego de una larga noche. Todos nos preguntábamos si terminaría esta aventura convertida en pesadilla en el medio del mismo océano. Mientras nos compartíamos lo poco que quedaba de raciones, las cosas iban mal, muy mal. Luego comienzas a imaginar qué tan bueno o tan malo había sido en esta vida, si habías compartido lo suficiente y te arrepientes de tantas cosas cuando uno pospone temas importantes o deja pasar oportunidades, o quizá deja de tender una mano por egoísmo de beneficio personal. Esos momentos estrujen el corazón y son para siempre los mejores momentos de aquella familia que quizá nunca tendré o que he tenido. ¿Quién sabe ya? Oh Señor, llévanos a un lugar seguro, era lo que suplicábamos todos. A lo lejos, bien a lo lejos, algo fue divisado. Un compañero grita, todos nos acercamos y el murmullo parece emerger. ¡Es agua roja! ¿Cómo que agua roja? ¿De qué están hablando? Dejen pasar al capitán. Si bien no era el momento, creí que era parte de una mala broma, pero lo confirmaron mis propios ojos. Es agua roja, como si una gran ballena o miles de ellas habrían sido desgarradas. En unos pocos minutos estábamos navegando sobre las aguas más turbias que podríamos imaginar. Nuevamente, nuestra historia añadiría algo más al tan miserable camino. A medida que avanzábamos, los peces se nos unían y rodeaban la embarcación como siguiendo nuestro camino, generando apenas un oleaje mínimo. Por alguna extraña razón, los peces estaban en un color más claro y puro, incluso brillaban reflejando el sol, que también me generaba ya a estas alturas si era realmente el sol que todos conocíamos, ya que tenía un tono más rojizo que de costumbre y no estaba cegando mi vista. Canal de YouTube Nos Confunden. ¿Cómo pasamos de navegar aguas congeladas a este clima tropical en medio de un océano que pareciera que había sido testigo de un gran ritual? ¿Qué tipo de maldición estábamos sufriendo? El extraño sol empezaba a ocultarse muy rápidamente y además de un silencio sepulcral, la noche pronto nos sumergió en las mismas tinieblas. El oleaje de este rojo mar empezó a sacudir fuertemente nuestra embarcación de un lado hacia el otro. Íbamos ciegos y zigzagueantes a la merced de la naturaleza. Prendimos todos los faros que teníamos sin importar el mañana. Necesitábamos incluso vernos los rostros para saber que estábamos vivos entre tanto silencio. Repentinamente, nuestra embarcación impactó violentamente contra algo y todos volamos hacia adelante.
Muchos golpearon sus cabezas y algunos sus rostros estaban en sangre, como el mismísimo océano que veníamos navegando. Nos dimos cuenta de que tocamos tierra y nuestro navío encalló en las orillas, rompiéndose gran parte. Y ahora, ¿quién se atrevía a descender en las oscuras profundidades y descubrir dónde estábamos? Canal de YouTube Nos Confunden. Claramente me sentía responsable por el grupo y por haberlos traído de alguna forma hasta aquí. Aunque no tenía la menor intención de hacerlo ni tampoco la idea de cómo, navegar cerca de aquellos muros de hielo nos transportaron a este destino totalmente incierto. Fui el primero en descender de nuestra golpeada nave. Llevaba un faro y los demás observaban detrás. Aún me encontraba un poco mareado por el golpe y la forma de ingresar a estas tierras. Muchas luces rojas se encendieron camino hacia arriba y venían bajando a paso de hombre. Ahora sí me costó tragar saliva e hice 2 pasos hacia atrás. Miré a mi tripulación que casi se escondía y asomaba cabeza para ver lo que se estaba acercando. Muchos focos de color rojo se iban uniendo al camino. Estaba repleto, sería un centenar. Canal de YouTube Nos Confunden. Se acercaron unos 10 hombres a donde estaba nuestra embarcación y una luz muy fuerte resplandeció de algún lado por encima de los árboles. Todo estaba iluminado como si aquel sol hubiera vuelto repentinamente, pero era seguro que estaban utilizando algún tipo de energía. Entonces pude divisarlos mejor. Llevaban una túnica oscura con capucha y una especie de máscara que cubría casi todo su rostro. 9 de ellos quedaron a 20 metros y uno se acercó hacia donde yo estaba. Canal de YouTube Nos Confunden. ¿Qué hacen aquí?, me dijo en un extraño acento. Me presenté y le comenté la situación de nuestra extraña ruta de navegación que repentinamente habíamos tomado. También me preguntó cuántos éramos y entonces dijo: «Ya veo, humanos. Hace tiempo que no veíamos por aquí». «¿Humanos?», repliqué sorprendido. «Sí, humanos. Aquí viven los niburianos. No somos de estas islas, pero vivimos cerca y custodiamos la zona». Quedé más aterrado y paralizado que antes. «¿Niburianos?», dijo, pensó mi confundidamente. Entonces opté por preguntar sobre qué tierras eran estas y en qué parte nos encontrábamos. «Usted no se encuentra en ninguna parte de su mundo. Usted está tan alejado de su mundo que ni siquiera podría entender la distancia que ha realizado hasta aquí. Estas son las tierras llamadas infierno y ha navegado las aguas rojas más profundas. Suerte que los encontramos nosotros, porque si aparecían por el otro lado de la isla, creo que estarían muertos en este momento. Pero no se preocupe, venga con nosotros y le explicaremos cómo regresar». Realmente temí por mi vida y la de mis compañeros. Estos seres no parecían para nada tener buenas intenciones. Me gustaría no creerles nada y pensar que nos encontramos en algún país remoto, pero la tecnología que tienen aquí no tiene precedente. Nos unimos todos al recorrido de un bosque oscuro con algunas luces que aparecían en diferentes y extraños árboles. El sendero era más bien pantanoso porque mis botas quedaban agarradas al suelo. Muchos focos rojos iban delante y también teníamos seres detrás nuestro como prisioneros de algún tipo de guerra que desconocíamos. No sabía qué iba a pasar con nosotros. Canal de YouTube Nos Confunden. Nos acercamos a un lugar donde existía un gran campo, poca iluminación, pero la luz provenía de unos círculos que estaban en fila. Eran más de 8 de estos círculos que transmitían imágenes difusas dentro. El ser de antes volvió a acercarse a mí y me dijo: «Entonces voy a ayudarlos a regresar y será esta la última vez que nos cruzaremos. Pero dejen de navegar las aguas congeladas de su mundo
si no quieren aparecer en otra parte y terminar perdido y probablemente muerto por cualquier otra especie. Han tenido suerte de encontrarnos. Quiero que recuerden a los nibirianos como los seres que han salvado sus vidas. Se acercó entonces a cada uno de nosotros. Algunos estaban realmente en shock y temblando. No deben temer por esta aventura que ha llegado a su fin. Deben temer por los seres que se encuentran en su mundo. De ellos sí no estarán a salvo, pero no puedo decir más palabras. Ingresen a aquel círculo entonces y volverán a sus hogares. Nos miramos casi todos al unísono, no entendiendo absolutamente nada, y realmente no queríamos atravesar esta especie de portal. No sabíamos qué pasaría con nosotros al cruzarlo, pero ¿qué otra opción teníamos? No parecía buena idea quedarnos aquí con estos seres. Estas tierras eran realmente tétricas y nuestra embarcación estaba encallada. Y además, ¿dónde más íbamos a ir? El ser hizo una seña con su cabeza y su mano extendiéndose, apuntando hacia aquel extraño círculo de imágenes borrosas. ¿Y nuestra embarcación?, dijo uno detrás. Ustedes aparecerán en su embarcación como estaban antes. De eso no se preocupen más. Entonces hice todo mi esfuerzo para ir en contra de la voluntad de mi cuerpo, para ingresar a aquel círculo extraño. Apenas puse mi mano iba desapareciendo. Era como desintegrarse en segundos. Pegué un salto para no regresar del miedo que esto me generaba. Sentí entonces un empuje hacia adelante y era como caer al vacío, pero sin estar cayendo. Había mucha luz, tanta luz alrededor que hizo cerrar mis ojos. Cuando abrí nuevamente mis ojos me encontraba tirado en cubierta de nuestra embarcación. Los demás aparecían uno por uno en cubierta. Nuestra embarcación se encontraba navegando sin inconvenientes y divisamos la costa de siempre. Nos abrazamos todos de felicidad por esta segunda oportunidad. Realmente no sé qué ha pasado ni cómo llegamos a esas tierras. Al pasar el tiempo todo se fue tornando como un mal sueño. Pero cuando nos juntamos con la tripulación, cada tanto sabemos muy bien lo que atravesamos y que tuvimos en esas malignas tierras de infierno con esos seres que, si bien nos habían salvado, sentíamos algo muy malo al respecto. No necesito aclarar que dejamos la navegación para siempre y con mucho dolor, pero una experiencia así te marca de por vida. Canal de YouTube Nos Confunden.